Bueno, pues como ustedes pueden imaginarse, cuando hablamos de política social en materia energética, nos estamos refiriendo esencialmente a un fenómeno que desgraciadamente se ha radicalizado especialmente a partir del inicio de la crisis económica en nuestras sociedades. Es un concepto que fue acuñado en los años 70 en Reino Unido bajo el término de fuel poverty, de pobreza de combustible, y que fue ampliado en los años 90 al concepto de pobreza energética, para el cual es un fenómeno general que afecta a la totalidad de Castilla y León en sus 9 provincias y que, por lo tanto, creemos que en el marco de la política social energética o de la política social en materia política energética en materia social de nuestra comunidad debería tener una comprensión específica, una comprensión explícita de esta materia que, de acuerdo a los dos grandes estudios que manejan esto en este país, está creciendo, tanto en la totalidad del país como no puede ser de otra manera, también en Castilla y León, donde además somos una comunidad donde, como todos ustedes saben, el frío afecta especialmente. Hay una primera cuestión en la que seguramente podremos estar de acuerdo, y es que todos los ciudadanos en una democracia plena tienen que tener derecho a vivir con unos mínimos vitales con dignidad. Unos mínimos vitales que pasan por tener un mínimo de consumo energético, un mínimo de agua, de alimentación, de vivienda, etcétera. Si atenemos a la definición que dio la Organización Mundial de la Salud en los años 90, la pobreza energética es entendida como la incapacidad para un hogar de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible. Es decir, en Román Paladino, cuando una persona tiene que dedicar más del 10% de los ingresos a pagar la luz y la calefacción, es pobre energético, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué encontramos? Pues que la Unión Europea lo que hemos encontrado es que ha desarrollado una política de potenciación de las privatizaciones del sector energético que en nuestro país ha sido aplaudida con las orejas por los distintos partidos gobernantes, ¿no? Así vemos cómo encontramos varios problemas en nuestro país en materia de pobreza energética. En primer lugar, el 50% del parque de viviendas de nuestro país es anterior a las normativas de la regulación térmica, con lo cual las medidas que podrían favorecer en el ámbito de la construcción y los materiales de un edificio que podrían favorecer que no se escaparan el calor y que pudiera favorecer un poco el ahorro en estas materias, pues no se produce. Y en segundo lugar, que aquí ha habido una muy clara especulación en materia de política energética a lo largo de los últimos años, ¿no? Aquí, cuando hablamos de empresas como Iberdrola, cuando hablamos de empresas como Amengoa, cuando hablamos de empresas como Repsol, cuando hablamos de empresas como Gas Natural o de empresas como Endesa, que es ya el colmo de los chistes en materia de política energética, pues resulta que es una empresa pública española que la vendemos a Italia. Es decir, tenemos una empresa pública, sí, italiana. Magnífico, ¿no? Muy bien. Así se gobierna un país. Estupendo. Vale. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que tenemos viviendas que tienen riesgos de frío, de humedad, lo cual genera problemas en salud física y mental, como después voy a poder explicar, que afectan a la estructura familiar, especialmente a los sectores más débiles, como los niños, como los mayores, como los enfermos, y que además aumenta la mortalidad adicional en invierno. No solo esto, sino que las políticas especulativas han generado que los precios de la energía han aumentado. La electricidad en los últimos 30 años, de acuerdo a FACU, ha aumentado un 203%, el gas natural un 111% y el gasóleo un 211%. No solamente esto, sino que además, de acuerdo al análisis de precios de nuestro país, encontramos que el precio de la luz ha subido un 52% durante los años de la crisis. Durante los años en que la sociedad lo está pasando peor, nuestras grandes empresas energéticas han subido los precios de la energía un 52%. Esto, desde luego, a juicio de este humilde procurador, es para encarcelarles, porque esto es especular con la salud de las personas. Y esto es especular y hacer negocio con la vida de la gente. Y es para encarcelarles a ellos y a todos los políticos de cualquier partido que estén en sus consejos de administración. Y me da lo mismo sean del PP, que del PSOE, que de CiU o que del PNV, que todos tienen gente. Bien. Sí, pues lo expulsamos, efectivamente. Llevan razón. Nosotros hemos tenido corruptos y los expulsamos a las 24 horas. A ellos y a todos los que les pusieron ahí. Fíjense, hemos creado un nuevo concepto en este país, que es responsabilidad política por corrupción. Tomen nota. Bien. Hablando de los riesgos de la pobreza energética, ¿qué riesgos encontramos? Pues fíjese, por ejemplo, riesgos como el que plantea la Organización Mundial de la Salud, que planteaba que para que no haya riesgos a la salud,
hay que encontrar una temperatura en el hogar entre 18 y 24 grados centígrados. También plantea que en el caso de mayores, de personas muy jóvenes o bien de enfermos y de personas con discapacidad, la temperatura mínima tiene que ser de 20 grados como mínimo. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, es una variable que podemos utilizar para guiarnos. Encontramos que en la estrategia continuada para la pobreza energética que se trazó en el año 2001, lo que planteaban es que la temperatura correcta para un hogar es de 21 grados en el salón y de 18 para el resto de habitaciones. Lo que planteaban los estudios que ha habido sobre el asunto es que todo lo que no sea alcanzar esas temperaturas supone un riesgo de enfermedades respiratorias, de cardiovasculares, aumento también de causas de mortalidad durante los meses de invierno y la prevalencia de determinadas enfermedades. Concretamente hay un estudio, el estudio del Review Team Marmot del año 2011, que plantea que algunas de las consecuencias son, por ejemplo, el descenso en el progreso escolar, o el descenso en el bienestar y en la resiliencia emocional, problemas, por ejemplo, para ganar peso en el caso de los niños que están en sus primeros años de vida, problemas de sufrimiento de problemas mentales que aumentan hasta un 25% en el caso de adolescentes, mientras que en una situación de temperatura normal en los hogares es solamente de un 5%. Se causa también afecciones menores como la gripe o el resfriado, o se complica o se empeoran enfermedades como la artritis o el reumatismo. Observamos también cómo el pago de las facturas por encima del 10% de la totalidad de los ingresos de una familia lo que generan son problemas también relacionados con la dieta. Es decir, las familias lo que tienen que elegir básicamente es entre calentarse o comer o comprar libros, etcétera. Es decir, estamos poniendo a las familias en situaciones de una enorme dificultad. Además de, por supuesto, frío, humedades en el hogar, insomnio, irritación, descenso del rendimiento intelectual, etcétera. Bien. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud planteaba que en el año 2012 se produjo la muerte prematura de 2.300 personas en España, y esto solamente teniendo en cuenta el impacto que este tipo de pobreza tiene en el agravamiento de las enfermedades durante la estación invernal. Es decir, no se tiene en cuenta otros casos que son dramáticos, que pensemos, por ejemplo, el caso de personas que, porque no pueden pagarse la calefacción, tienen que volver a recurrir al brasero tradicional y terminan muertos asfixiadas, como ha habido casos, por ejemplo, en Barcelona. Es decir, y hay casos que van más allá del propio frío en invierno. Hay dos grandes estudios que hablan de pobreza energética. Uno es el del Instituto Nacional de Estadística, que publica su estudio sobre las condiciones de vida, y otro es el de la Asociación de Ciencias Ambientales, que desarrolla un estudio específico solo sobre pobreza energética. Lo que plantea este segundo estudio es que de 2010 a 2014, durante la crisis económica y casualmente durante el momento en que las grandes empresas energéticas decidieron subir porque les salía de las narices el precio de la electricidad, lo que encontramos es un aumento de más de 5 puntos en pobreza energética en este país. Es decir, hemos pasado de que hubiera 5 millones de pobres energéticos en España a 7 millones durante la crisis económica, especialmente, por cierto, en zonas rurales. Lo cual ya es interesante y es importante para traer el debate a Castilla y León, porque tenemos una comunidad, primero, envejecida, segundo, rural, tercero, con mucho frío en invierno. Y fíjense que el 25% de los pobres energéticos, el 25% de las viviendas de las zonas rurales plantean problemas de pobreza energética. Bien. Teniendo en cuenta entonces que la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística plantea que hay un 9% de hogares españoles incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, teniendo en cuenta que Castilla y León tiene el ranking de ser la cuarta comunidad en los datos que nosotros manejamos. Sabemos que la consejera nos dijo el otro día que era la segunda comunidad. Los datos que nosotros tenemos es la tercera por el Instituto, pero la cuarta, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. En todo caso, esto no es lo central, no es la cuestión central. Lo que encontramos en que Castilla y León nos encontramos con 60.000 hogares, no llega, más de 59.000 hogares con problemas para alcanzar la temperatura adecuada en sus hogares. Ustedes me plantearon precisamente en la última pregunta del último pleno que habían habilitado ayudas con las que esperaban ustedes a cubrir a unas 8.000 familias. Si tenemos matemáticamente 59.000 familias que según el INE están pasando frío en invierno y ustedes habilitan ayudas por 8.000, quiere decir que más de 50.000 hogares van a pasar frío en invierno, ¿no? Es decir, esa es la situación que nos encontramos. Y frente a ello, ¿qué es lo único que se puede plantear? Pues habilitar una línea de ayudas que a una media de 600 euros por año nos sale por 36 millones de euros. Este es el precio de que no se pase frío en invierno, sencillamente en Castilla y León.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, bueno, lo primero voy a celebrar que me ha dado la razón porque el otro día me decía que éramos la segunda comunidad con menos pobreza energética, ya la hemos bajado a la cuarta. Bueno, vamos a ir, esa es la labor de la oposición, ¿no? Que va ahí poquito a poco ahí encarrilando. Pero bien, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y es bueno rectificar. Bueno, vamos a ver, es que es difícil llegar a acuerdos y llegar a diálogo cuando se niegan los problemas. Claro, usted ha planteado una cosa muy importante, ¿no? Aquí se puso en marcha una red de protección familia, con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido, por supuesto que sí, el mío. Solo faltaba que no hubiéramos apoyado una red de protección a las familias, ¿no? Vamos a ver. Claro, ¿qué sucede? Lo primero es que cuando empezamos a hablar con los índices y empezamos a hablar de si en un ranking Castilla y León está más arriba, más abajo, lo primero que hay que ver es que no es lo mismo estar en una posición siendo una comunidad con unas características que ser de otra comunidad con otras características diferentes. Es decir, es lo mismo tener pobreza energética en Cádiz o en Canarias que en León. Es decir, no puede ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo tener pobreza energética que afecta especialmente a comunidades donde hay unos altos de envejecimiento como esta, teniendo en cuenta que la mayoría de las afecciones van dirigidas a ese colectivo, o lo mismo cuando hablamos de que la pobreza energética afecta con mayor problemática a las zonas rurales, que son ya un 25% de los que lo tienen, en una comunidad como la nuestra, que una urbana. Es decir, yo creo que esos son elementos. En todo caso, hay que celebrar que no seamos la comunidad con más pobreza energética, pero lo triste es que a día de hoy tenemos casi 60.000 familias con pobreza energética. Y ahí viene el kit de la cuestión. Y el problema de su argumentación, que me da la clave para la mía. Usted me dice que hay una red de protección a las familias que cubre a 180.000 personas al año, y resulta que es que mientras se producía esa red de protección a las familias, había 60.000 familias con frío. Ya está. Si es que no hay más matemática que es. Precisamente por los datos que usted me da de política social y por lo tanto los datos que da el INE al mismo tiempo que ustedes desarrollan la política social, lo que encontramos como lugar es que o se aumenta de manera radical esa política social o aquí va a seguir habiendo frío en invierno. Y eso lo corrobora el hecho de que usted no me da datos. Me da datos de cuánto aumenta en porcentaje el dinero. Sí, por supuesto, además me lo da siempre, ¿no? Me lo dan ustedes. Cada vez que pregunto esto me hablan de la renta garantizada, me hablan de un montón de cosas, me parece muy bien, me parece estupendo. Pero lo cierto es que no me dicen ni cuántas familias lo tienen ahora, ni cuántas familias piensan atajar. Porque vamos a ver, usted me dice que estamos planteando algo así como políticas del pasado, ¿no? Con lo de las nacionalizaciones y todo esto, ¿no? Bien, vamos a ver, pero es que lo que no me puede ser es que me vengan aquí una consejera a decirme que tiene pensado un plan de convenio con una empresa privada para reducir la pobreza energética, pero usted no me dice a cuántos hogares va a afectar. Es que eso es lo primero. Lo primero que hay que tener por delante es, aquí tenemos 60.000, no llega, familias con pobreza energética. Lo primero que hay que decir es, vamos a hacer un plan que lo va a reducir a la mitad, al 25% o al 90%. Eso es lo primero que hay que argumentar. Lo demás son brindis al sol. Oye, me parece estupendo que se reduzcan 3.000 familias la pobreza energética, me parecería estupendo. Ahora, los datos no mienten. Sin nacionalización ni cuestiones de este tipo, que por otro lado, lleva usted razón, que me parecería fundamental que la energía fuera nacional. No dude usted que para mi fuerza política lo es, pero eso es una cuestión para debatir en el Congreso y no aquí, puesto que no es la competencia de esta Cámara. Aquí lo que he planteado es que sencillamente a 600 euros al año por hogar hace falta un aumento del presupuesto de 63 millones de euros. De 63 millones de euros solo para esto. Porque las demás medidas que usted describe, que son las que ya se venían realizando, dan lugar a que haya 60.000 personas con frío, 60.000 personas con pobreza energética. Y por lo tanto continuar esas ayudas o aumentarlas, salvo que sea por una cuantía dedicada solo a esto de 600 euros al año por familia, y por lo tanto hablamos de los 34 millones, ¿no? Había dicho de euros, o hacemos esa medida, no se puede. Ahora me dirán ustedes que el techo de gasto, que el control del déficit, que la racionalización, que Montoro. Bien, pues dígase claramente. Miren, el Gobierno de España, con la reforma del artículo 135, con las imposiciones de la Troika, el Banco Central Europeo, etcétera, nos impiden solucionar el problema de la pobreza energética en Castilla y León. Bueno, pues lo decimos y ya está. Y se dice con valentía y se dice con claridad. Y a la gente se le habla claro. Lo demás es no hablar claro y, por tanto, brindis al sol.